Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más a Foro de la Historia. Hoy os traigo uno de mis personajes preferidos, ¿verdad? Vamos a tratar la vida de un personaje fascinante, ¿no? Se trata de Leonor de Aquitania, una muchachita que con solo 13 años se convirtió en una de las mujeres más poderosas de su época. Y prácticamente podemos afirmar que a lo largo de su vida, que llegó a ser reina varias veces, madre y abuela de reyes y reinas, incluso de emperadores, pues digamos que esa herencia, enorme herencia que va a tener sus descendientes, van a causar una de las principales guerras de la Edad Media. Fijaros de lo que estamos hablando. Pero no vamos a anticipar, vamos un poco por el principio. Es decir, estamos hablando de una época, el siglo XII, 1122, cuando nace en Poitiers, que era digamos, la capital, ¿no?, de ese ducado de Aquitania. Era hija del duque de Aquitania, Guillermo X, y tenía dos hermanos, con lo cual, bueno, uno de ellos era varón, con lo cual estaba destinada probablemente pues a otro tipo de labores que no son, desde luego, labores de herencia, ni de política, ni de... como ahora veremos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que su hermano murió joven y su padre falleció en 1137, curiosamente, mientras hacía una peregrinación, ¿no?, a Santiago de Compostela. Con lo cual, con solo 13 años, fijaros, Leonor se convirtió en duquesa de Aquitania, que era, como ya hemos comentado, si veis en un mapa de la época, os recomiendo que busquéis un mapa de la época, era prácticamente un cuarto de toda Francia. Es decir, estamos hablando que en aquellos tiempos el rey francés prácticamente dominaba solamente unos pequeños territorios alrededor de París, con lo cual era un territorio evidentemente más grande, el ducado de Aquitania más grande y más extenso que el propio rey, con lo cual imaginaros el tema. ¿Qué incluía? Pues abarcaba zonas como Poitou, Gascuña, Lemosín, es decir, prácticamente, como ya hemos comentado, una gran parte del territorio francés, ¿no? Y aparte era una zona muy rica, es decir, estamos hablando, fijaros, de puertos como el de La Rochelle o Burdeos, el puerto fluvial de Burdeos, con lo cual tenía una gran cantidad, zonas de grandes viñedos, de pastos. Era muy rico, digamos que era incluso más rico, podemos decirlo, que el propio rey, ¿no? Entonces, claro, el rey, ¿qué hizo ante este caramelito, ¿no?, que se le presentaba, ¿no? Él lo que quería ante todo era evitar, ¿no?, que esos territorios pudieran caer en manos de otro noble que uniera probablemente siempre contra el rey, con una niña de 13 años, estamos hablando, que fijaros el papelón que tenía. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues actuar rápido y casar a su hijo con Leonor. ¿Quién era su hijo? Pues era el futuro Luis VII de Francia, y de este modo pues el ducado quedaba en manos de la corona, que al fin y al cabo, pues fíjate, era prácticamente, pues por fin, dominar gran parte del territorio franco. De hecho, el rey lo preparó de tal forma que a los 6 días de la boda falleció, con lo cual a los 6 días de esa boda Leonor se convirtió en reina regente de Francia y su hijo en Luis VII. Lo que nadie podía imaginar probablemente de este matrimonio, que no fue feliz, ¿no?, del segundo matrimonio, que tendría un segundo matrimonio, en este caso con otro rey, ¿no?, que sería esa semilla, ¿no?, que ya hemos anticipado un poco, de uno de los grandes conflictos de la Edad Media, ¿no?, de los conflictos, como luego comentaremos, pues un conflicto que parecía que no tener fin, ¿no? Pero no vamos a anticiparnos, vamos a ir poco a poco. Ya es reina de Francia, ¿no?, y tras la boda, ¿no?, con el heredero de los Capetos, ¿no?, que es la dinastía que reinaba en Francia. Y así, en 1137, con 15 años, se convierte en reina de Francia. Diferencias de carácter había muchas entre los dos, ¿no?, entre Leonor y Luis, ¿no? Él era mucho más reservado, incluso piadoso, ¿no?, muy religioso, y sin embargo ella era una mujer bastante enérgica, ¿no?, acostumbrada a esa corte lujosa, ¿no?, de Aquitania, y bueno, pues estaban probablemente, ¿no?, ese carácter estaban condenados, pues a no tener, digamos, una relación bastante estable. Pero surge en la Segunda Cruzada, ¿no? Estamos hablando también, fíjate, estamos hablando en el siglo XII, principio del siglo XII, de los tiempos de las cruzadas, ¿no?, de los reyes europeos se ponían al frente de sus ejércitos
para mandar y acompañar a sus ejércitos, como ya hemos comentado, ¿no? A recuperar esos lugares sagrados donde vivió Jesucristo y tal, que fueron, como ya hemos comentado en algún otro episodio, fueron siempre un fracaso, prácticamente todos, salvo la primera cruzada, ¿no? Que fue la que probablemente pillaron, ¿no? a aquellos habitantes un poco despistados, ¿no? Entonces, lo habitual pues era que, como ya hemos comentado, los reyes, que en este caso, esta segunda cruzada, estuvo liderada por el rey francés y por el emperador alemán, pues lo normal pues que ellos fueran a la guerra y las reinas y las consortes se quedaran en sus tierras. Pero Leonor no era como una reina consorte cualquiera. Leonor decidió acompañar a su marido a Tierra Santa, ¿no? Estamos hablando de 1147, 10 años después de esa boda, ¿no? Esto, como hemos comentado, no era nada común, ¿no? Las reinas no solían acompañar, desde luego, a sus maridos a la guerra. Y bueno, pues, y como hemos comentado, pues le acompañó. El primer lugar al que llegaron fue a Antioquía, ¿no? Era un lugar que estaba gobernado por su tío Raimundo, el tío de Leonor, ¿no? Y bueno, pues Leonor pues trató de quedarse en Antioquía y de convencer a su esposo para que ayudara a su tío, porque estaba digamos, rodeado de zonas como Alepo o Hama, que estaban en manos de musulmanes, que eran pues probablemente ciudades muy cercanas y cruciales para esa supervivencia. Entonces él lo que deseaba era reconquistarlas a su causa. Pues bueno, como hemos comentado, pues intentó convencer al rey de Francia, pero él estaba convencido, ¿no? en continuar hasta Jerusalén, ¿no? Con esa peregrinación, y desde ahí pues entablar otro tipo de ataques, otro tipo de conquistas, ¿no? Diferentes, ¿no? Esto causó un enorme conflicto en la pareja, porque incluso Leonor le dijo a su marido que él ya quería quedarse en Antioquía, cosa que evidentemente Luis no la dejó, ¿no? Reaccionó bastante enérgicamente, recordándole que era su deber o probablemente acompañar a su esposo, ¿no? Donde fuera, ¿no? Y la obligó a marchar con él, ¿no? Entonces aquí surgieron el llamado incidente de Antioquía, ¿no? Es decir, una serie de cronistas de la época pues llegaron incluso a difundir rumores de una relación adúltera e incestuosa con su tío. Fijaros hasta qué punto. Es decir, ya hemos dicho muchas veces, eso es un tema que yo comento casi siempre, ¿no? Cuando surgen este tipo de leyendas o este tipo de leyendas negras en estos casos, ¿no? Que los bulos, que son tan habituales, como ya sabemos hoy en día, y las noticias falsas que abundan, ¿no? No son nuevas. Es decir, eso ya estamos hablando de, fíjate, hace muchos siglos. Hace muchos siglos ya existían, ¿no? Esos cronistas, ¿no? que escribían según sus intereses o según a quién debían apoyar o a quién le debían su puesto o sus sueldos, ¿no? Con lo cual tenemos que tener claro que bueno, probablemente estas acusaciones son infundadas, ¿no? O sea, que no tenían ningún pie, pero bueno, aquí lo dejamos, ¿no? Es parte, porque Leonor, como hemos comentado, es uno de los principales personajes, no solo de la Edad Media, probablemente de la historia, pero la Edad Media luego unos principales personajes y lo de los más destacados, pero existe, ¿no? Esa cierta leyenda negra en base, por ejemplo, a este tipo de cosas. No, evidentemente debemos interpretar, ¿no? Este intento de ayudar a su tío, de permanecer en Antioquía, como un desafío a la autoridad de su marido, que era el rey de Francia, con lo cual ya digamos que las cosas no estaban bien en la pareja. ¿Consecuencias? Pues que ese matrimonio estaba abocado a ser roto, a romperse, a finalizar, y curiosamente fue Leonor la que solicitó, ¿no? La anulación de ese matrimonio. ¿Y a qué alegó, ¿no? Para solicitar esa anulación? Bueno, pues lo que hacían casi siempre era la consanguinidad. Es decir, ella alegó que su matrimonio era nulo porque eran parientes, ¿no? Dentro de unos grados que estaban prohibidos de la Iglesia. ¿Cuáles eran esos grados prohibidos? Pues en el siglo XII aproximadamente los grados que la Iglesia indicaba como prohibidos eran 7 grados, ¿no? Todo lo que estuviera dentro de 7 grados de consanguinidad, evidentemente no eran parientes muy cercanos, eran primos lejanos, ¿no? Pero eran todos descendían de Roberto el Piadoso. Estamos hablando de un rey de Francia que falleció en 1031, el año 1031, es decir, mucho. Pero bueno, técnicamente podemos decir que estaba dentro de esos grados prohibidos y se podía anular. Lo que ocurre es, claro, podemos pensar cómo se pudo dar
validez, ¿no?, a ese matrimonio si estaba dentro de esos grados. Bueno, era habitual, ¿no? Tanto entre los reyes como entre la nobleza, ¿no? Era habitual casarse con parientes, pues para reforzar, ¿no?, para esas alianzas dinásticas y sobre todo reforzar esos territorios que no salieran con quien donde debían, ¿no? Entonces, bueno, el rey también aceptó, también estaba bastante cansado, ¿no?, de la forma de ser de Aquitania, esa energía que probablemente el rey no tenía, o ese carácter probablemente que el rey no tenía, y bueno, pues dicen incluso que a la vuelta de esta cruzada, que fue un desastre, como hemos comentado, como casi todas, finalmente el rey de Francia, el ejército francés fue derrotado, igual que el alemán, por separado, y luego cuando lograron unirse, fueron directamente a atacar Damasco, y ahí prácticamente en muy poquito tiempo pues decidieron terminar, ¿no?, con ese intento bastante absurdo, ¿no?, de una conquista que prácticamente era imposible, ¿no?, en un territorio hostil, ¿no?, como era la Siria de entonces. Con lo cual, bueno, pues digamos que incluso a la vuelta dicen que volvieron incluso por caminos separados, o sea, ya está prácticamente el matrimonio roto, y en 1152, en el concilio de Beaugency, que se creó expresamente, ¿no?, para tratar este matrimonio, pues bueno, pues se dio por finalizado este matrimonio. Leonor dejaba de ser reina consorte de Francia y volvía a ser, pues simplemente, entre comillas, duquesa de Aquitania. Iba a ser algo algo que quedara ahí, es decir, que se quedara el resto de su vida siendo duquesa de Aquitania. Cualquiera que conozca o que hubiera conocido un poco el devenir de Leonor, desde luego no iba a ser algo así, no iba a ser algo tan sencillo. Tenía 30 años, estamos hablando que en 1152 tenía 30 años. ¿Cuál iba a ser su futuro? Pues, aunque suene sorprendente, en solo 8 semanas después de anularse en ese concilio que ya hemos comentado, se volvía a casar. Nuevo matrimonio. Se había casado ya con el rey de Francia y esta vez eligió a otro rey. El rey inglés, casi nada. Fijaros que iba de un poderoso rey a otro. Bueno, en este caso, perdón, vamos a decir las cosas claras, no era todavía rey, era el heredero. Era el heredero al rey de Inglaterra, al rey inglés, pero que se coronaría también muy pronto. Es decir, que es un tema que, que digamos que Leonor se casaba con príncipes que estaban en su punto de ebullición para convertirse en reyes, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál era el personaje con el que se casó? ¿Quién era? Pues estamos hablando de Enrique de Plantagenet. Por entonces todavía era conde de Anjou y Normandía. Cuidado. Conde de Anjou y Normandía. Estamos hablando que, aparte de ser el heredero al trono inglés, era el conde de Anjou y Normandía. Anjou y Normandía está en territorio francés. Si volvemos al mapa, que ya hemos comentado que deberíamos tener delante para seguir muy bien cómo, toda la evolución, ¿no?, de estos conflictos que van a ser bastante habituales, ¿no?, a partir de ahora, como vamos a ver, el reino, la zona franca, ¿no?, digamos que alrededor de París es, digamos, la zona que tenía control el rey, ¿no?, que podemos decir el reino de Francia, puro y duro, pero toda la parte occidental tenemos, por un lado, Bretaña, por otro lado, que también va a pasar a sus dominios, pero todavía no. Había un ducado, el ducado de Bretaña, que estamos ahí, vamos a dejarlo aparte de momento. Tenemos la zona de Normandía, tenemos la zona de Anjou, que está más o menos en el norte de esta zona, en la zona central, pero en la zona más norte, es decir, más o menos entre Bretaña y las partes dominadas por el rey, y en la zona sur más occidental, es donde tenemos la zona del ducado. Es decir, prácticamente con estas nuevas zonas que añadieron a sus dominios, junto con con el ducado de Aquitania, es que prácticamente nos vamos a la mitad de Francia. La mitad de Francia dominada ahora por el rey inglés. Entendéis un poco, ¿no?, cuando me refería que esa herencia, esa semilla de las herencias de Leonor Aquitania iban a provocar un enorme conflicto europeo. Bueno, vamos a hablar no tanto a lo mejor porque no se va a extender más allá, pero bueno, sí es verdad que ese conflicto se va a extender, por ejemplo, con la península ibérica, ¿no?, con la famosa guerra civil entre
Pedro I y Enrique, el futuro Enrique II, pero bueno, no vamos a meternos en ese jardín y vamos a centrarnos un poco en la nueva vida de Leonor, ¿no? 2 años más tarde de esa boda, hemos dicho que tenía 30 años, es decir, con 32 años se convierte en rey de Inglaterra. Casi nada, ¿verdad? Estamos hablando de que apenas había cumplido la treintena y ya había sido rey de Francia y ahora se convertía en rey de Inglaterra. Unía, como ya hemos dicho, ¿no?, en lo que se va a convertir, y la historiografía va a convertir en el famoso imperio angevino. Es decir, no es un imperio que se hablara entonces, ¿vale? Angevino la palabra viene de Anjou, ¿no?, ¿vale?, que es una de las zonas, como hemos comentado, dominadas por el rey de Francia. ¿Por qué el rey de Inglaterra, perdón? ¿Por qué el rey de Inglaterra tenía territorios en Francia? Bueno, tenemos que irnos a la época de Guillermo el Conquistador, ¿no? Pero no vamos a entrar ahí. Como ya hemos comentado, no es el imperio angevino, ¿no?, a la que nos referiremos, se referirá a la historiografía después, ¿no?, que incluía pues Inglaterra, Normandía, Anjou, el ducado de Aquitania, e incluso llegó a tener zonas en Irlanda, ¿no? Digamos, la zona más oriental de Irlanda también fue conquistada por el rey inglés, con lo cual imaginaros el terreno, todo el territorio que dominaba este imperio angevino, ¿no? Pero Leonor ya sabemos cómo era, no iba a ser desde luego una reina decorativa al uso, como podían ser muchas veces las reinas consortes. Ella incluso gobernaba sus tierras de Aquitania con bastante autonomía, ¿no? Actuó bastante de regente, bastante de su esposo, como reina regente, pero con bastante poder político. ¿Por qué? Pues porque Enrique, que es Enrique II, ¿no?, que no sé si lo había dicho, Enrique II, pues habitualmente estuvo de campaña, ¿no? Era un rey guerrero, entonces no estamos hablando de luego esos reyes renacentistas, ¿no?, que ya se quedaban en la corte mientras mandaban sus ejércitos. En la Edad Media, la mayoría de la Edad Media, los reyes acompañaban a sus ejércitos, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues estamos hablando de una época, la época de las cruzadas, la época de conflictos continuos con Francia. Pues Enrique II estaba continuamente batallando por unos u otros lugares y pues Leonor se quedaba como regente y mandaba como regente. Ella participó en negociaciones diplomáticas, participó en numerosos compromisos matrimoniales. Ahora hablaremos un poco de la cantidad de descendencia, porque no lo había dicho tampoco, pero Leonor y Felipe de Francia no tuvieron hijos. Bueno, tuvieron hijas, pero no tuvieron hijos, no tuvieron heredero, ¿no?, que es lo que buscaba muchas veces. Por eso, probablemente fue una de las causas que Felipe aceptó esa nulidad del matrimonio, porque lo que deseaba realmente era un heredero y no lo habían tenido, no habían tenido 2 hijas. Pero con este matrimonio tuvieron muchos hijos, muchísimos varones, muchas hijas, algunas hijas también, evidentemente. Y bueno, pues ella, esos hijos evidentemente tenían que buscar compromisos matrimoniales para difundir, para expandir, mejor dicho, el poder, ¿no?, de esa casa, de ese imperio angevino. Y ella participó en esos acuerdos, en esa táctica, ¿no?, de unir, ¿no?, a sus hijos con las casas europeas, ¿no? Vasta descendencia, ¿no? Llegaron a tener 8 hijos, o sea, es realmente algo bastante importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar un poco de los hijos. Con respecto a las hijas que había tenido, queremos destacar, tuvo a María de Francia y a Alix de Francia, las 2 hijas que tuvo con Luis VII. Destacar, por ejemplo, solamente por decirlo, con María de Francia, era a su vez fue la madre de María de Champaña, ¿no? O sea, ella era la abuela de María de Champaña, famosa como mecenas de trovadores, ¿no? Y una de las principales figuras del amor cortés, ¿no?, ese amor cortesano, ¿no?, que se puso de moda también en aquellos tiempos, ¿no? Pero vamos a referirnos sobre todo a los vástagos que tuvo con Enrique II de Inglaterra. Bueno, tuvo a Guillermo, ¿no?, que murió muy, muy joven, con apenas 3 años de vida. Luego el siguiente fue Enrique el Joven, que también murió antes que su padre, con lo cual nunca llegó a ser rey, ¿no?, aunque su padre le asoció, ¿no?, como evidentemente como heredero. Y bueno, se le llamó incluso, como se le denominaba, el rey asociado, ¿no? Pero como ya hemos comentado, murió antes de su padre, con lo cual no pudo reinar. Tuvo también a Matilde de Inglaterra. Vamos a ir cronológicamente con el orden de los nacimientos. Matilde de Inglaterra se casó con Enrique, el León, ¿no?, que era duque de Sajonia y Baviera, llamado el León. Y cuidado, fue madre de Otón IV, con lo cual ya vamos un poco viendo cuáles fueron
¿no? La importante estirpe que tuvo Leonor. No, Otón IV fue emperador del Sacro Imperio, con lo cual estamos hablando que Leonor fue abuela de Otón IV. Ya os he dicho antes, abuela de un emperador, casi nada, ¿no? El cuarto hijo fue su preferido, es decir, es probablemente el más legendario, sin duda, de todos sus hijos. Estamos hablando de Ricardo. Ricardo, Corazón de León, el que fue llamado Corazón de León, que se convirtió en rey tras la muerte de su padre, Ricardo I. Ya hemos comentado que era el hijo favorito. Curiosamente se casó, por cierto, con una navarra, ¿no? Con Berenguela, la hija del rey navarro. Fue un poco complejo, ¿no? el reinado de Ricardo, porque curiosamente estuvo cerca de 10 años de rey y apenas pasó 6 meses, ¿no? en su territorio inglés, ¿no? Porque estuvo batallando por un sitio. Ricardo I lideró, ¿no? la Tercera Cruzada, ¿no? La famosa y la más legendaria de todas, ¿no? La de la Tercera Cruzada, que también, como casi todas, evidentemente, terminó en fracaso, ¿no? Como hemos comentado, pues se casó con Berenguela de Navarra, precisamente en el trayecto a esa Tercera Cruzada, ¿no? Se casó en Chipre. Digamos que son cosas que son bastante curiosas, ¿no? El quinto hijo fue Godofredo de Bretaña, importante. Ya hemos dicho antes que había por ahí, ¿no? un ducado de Bretaña, pues, el ducado más occidental, ¿no? de Francia. Pero claro, en el momento en que Godofredo se casa con Constanza de Bretaña y adquiere ese ducado, ¿no? para el Imperio Angevino, ¿no? para los Plantagenet, pues es un territorio más en Francia que se une a ese poder del rey inglés. Con lo cual, Bretaña, Normandía, Aquitania, era prácticamente más de la mitad del territorio francés en dominio del rey inglés. Esto era imposible que no terminara en conflicto. Ya hemos comentado antes que los reyes ingleses estaban siempre batallando en Francia, ¿no? También le va a pasar a Ricardo I. Y curiosamente, tanto su padre Enrique II como Ricardo I, los dos van a morir en batalla en Francia. O sea, imaginaros el tema, como debía ser el conflicto continuo, ¿no? del territorio franco. Otra de sus hijos fue Leonor de Inglaterra, muy importante también para nuestra historia. ¿Por qué? Porque fue la esposa de Alfonso VIII, el de las Navas, el famoso rey de Castilla. Y a su vez, Leonor y Alfonso fueron la madre de Blanca de Castilla, que llegó a ser futura reina de Francia, y madre de San Luis, rey francés. Y curiosamente volvemos a unirnos con las cruzadas, y el que lideró las dos últimas cruzadas, y el que falleció en Túnez en el último intento de recuperar Tierra Santa. Fijaros de lo que sale de los hijos de Leonor de Aquitania, es realmente espectacular. Tuvo a Juana de Inglaterra también, que se casó también, se fue reina, porque se casó con el rey de Sicilia, Guillermo II, y después con Raimundo de Tolosa. Fijaros, una nueva reina de sus hijos. Y por último tenemos a Juan. Juan I también se convirtió en rey cuando murió su hermano Ricardo I, que no tuvo descendencia, como ya hemos dicho, aunque se casó con Berenguela de Navarra, no tuvieron descendencia, y fue rey. Este fue el famoso Juan sin tierra. Es decir, ¿por qué? Pues porque a la muerte de Enrique II, de su padre, pues prácticamente en ese testamento pues prácticamente no le dejó nada, unas poquitas tierras. Entonces, bueno, se le denominó Juan sin tierra por la ausencia de un testamento con un poco de entidad. Juan sin tierra siempre ha sido el malo de las películas, ¿no? Estas películas que hemos visto muchas veces de las cruzadas de Ricardo I, que intentaba usurpar el trono mientras su hermano estaba en Tierra Santa. Bueno, probablemente hay ciertas... la historiografía sí nos ha indicado pues, que maniobró, ¿no? Para convertirse en rey mientras su hermano estaba fuera. Pero bueno, realmente heredó el trono tras la muerte de Ricardo. Y bueno, se le asocia también, no es un rey muy querido realmente en Inglaterra, fue el que firmó la famosa Carta Magna de 1215, ¿no? Es un hito bastante importante, pero otorgó poder digamos, es como una especie de inicios del parlamentarismo, del constitucionalismo, mejor dicho, europeo, porque otorgó poder o mejor dicho, se quitó el poder real para dárselo al
al Parlamento, una especie de Parlamento, y bueno, pues esto evidentemente luego se arrepintió, todas estas cosas que suelen hacer, pero bueno, es un hito que es importante. Fijaros los 8 hijos e hijas de Leonor, lo que significó después, ¿no? En cuanto a sus herencias, en cuanto a su poder, ese imperio angevino que se extendía, como ya hemos dicho, incluso hasta Sicilia. Fijaros el papel, ¿no?, que tuvo toda esa herencia y todos esos hijos, ¿no? ¿Qué podemos comentar más importante de esta magnífico personaje, ¿no? Pues que con Enrique II también tuvo problemas, ¿vale? Ya hemos indicado un poco todo a dónde llegaron todos sus hijos, pero bueno, vamos a ir un poquito para atrás porque hubo una ruptura también. Es decir, ya hemos dicho los problemas, ya hemos explicado un poco los problemas que tuvo con Luis de Francia. Bueno, pues también tuvo un enfrentamiento bastante peor, por cierto, con su marido Enrique. Y bueno, realmente hubo una revuelta de sus hijos. Es decir, Enrique II se enfrentó tanto a Enrique el Joven, ya hemos comentado, que fue su segundo hijo, ¿no? Y el que finalmente no llegó a reinar por fallecer antes que su padre. También Ricardo, incluso Godofredo, ya hemos comentado que se convertiría, ¿no?, en duque de Bretaña. Pues esos 3 hijos principalmente, con el respaldo de algunos nobles franceses, ojo, pues hubo una pequeña rebelión, ¿no?, un levantamiento pues contra su padre, pues probablemente por el excesivo poder absoluto, por apartarles un poco. Bueno, realmente son temas bastante, en muchos casos, algo desconocidos. Pero la revuelta fracasó. Ella apoyó a sus hijos y claro, esto el rey no lo olvidó nunca, ¿no? ¿Qué es lo que hizo contra ella? Pues la arrestó y la llevó a prisión. Y la tuvo encerrada durante 16 años. Un cautiverio de 16 años. Hasta que murió. Hasta la muerte de Enrique II permaneció recluida de fortaleza en fortaleza. Y prácticamente durante ese tiempo, pues fijaros, estaba bajo estricta vigilancia y apenas podía aparecer públicamente, con lo cual fijaros, 16 años encerrada. ¿Qué ocurrió? Pues que Enrique murió en 1189 y su hijo, Ricardo Corazón de León, que era el que heredó el trono, pues la liberó. Evidentemente ya hemos dicho que era su hijo preferido, ¿no?, y predilecto. Sale de prisión de ese cautiverio que lo había tenido durante tantos tiempos con 60 años. Fijaros, y regresó. Hoy en día, con 60 años, todavía tenemos energía, pero probablemente en aquella época la mayoría, los pocos que podían llegar a 60 años, porque realmente no era habitual, ¿no?, que llegaran a esa edad, probablemente estuvieran dedicados pues a la vida contemplativa, sobre todo las mujeres, ¿no?, a la vida religiosa, a la vida introspectiva, pero no. Estamos hablando de Leonor de Aquitania, estamos hablando de una mujer con una energía sobrenatural probablemente, y con 60 años regresó a la política con más fuerza que nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque su hijo Ricardo marchó a tierra a la Tercera Cruzada, como hemos comentado, ¿no? Y ella asumió esa regencia administrando el reino e hizo viajes como por ejemplo a Navarra, ¿no?, y escoltando a la princesa, a la mujer de Ricardo, a Berenguela, como hemos comentado. Incluso a Sicilia también viajó. O sea, negoció incluso tras el final de esa Tercera Cruzada, ¿no?, que terminó, podemos decir en tablas, porque se acordó ciertas, aunque Ricardo logró grandes victorias, no conquistó Jerusalén como era su idea, ni siquiera lo llegó a intentar, ¿no? Se dio cuenta que era prácticamente imposible, no reconquistarlo probablemente, pero sí mantenerlo. Había habido muchos problemas. La Tercera Cruzada fue un desastre entre los reyes cristianos, el rey francés, con el que terminó regular, el rey alemán que ni siquiera llegó, el emperador alemán, perdón, que ni siquiera llegó porque murió de camino, ¿no? Se ahogó en un río, fue bastante desastroso. Aún así, Ricardo, que era un gran militar, logró grandes victorias frente a los ejércitos de Saladino, fijaros, que es el que había conquistado Jerusalén, ¿no? Pero bueno, digamos que llegaron a un acuerdo y él, cuando decidió regresar a Inglaterra, pues bueno, como se había enemistado con Francia, prefirió no hacerlo por mar, por ese Mediterráneo que estaba bajo control en zonas por el rey inglés. El rey francés pues decidió volver por tierra. Bueno, pues fue apresado
por, por el emperador, pues bueno, pues unos temas bastante delicados, ¿no? Unos desprecios que había hecho en Tierra Santa. Y bueno, pues al final se tiró varios años, ¿eh? ¿Y quién fue quien negoció su rescate? Pues Leonor de Aquitania. Tuvieron que pagar una auténtica fortuna, ¿no? Al emperador, como ya hemos dicho, Enrique VI. Y fijaros que ya había cumplido los 60, o sea, y durante muchos años todavía siguió mediando, ¿no? Es decir, mientras los tiempos de su hijo, Juan Sin Tierra, Leonor siguió en la lucha continua, ¿no? Para reforzar su legitimidad, ¿no? Y no solo en Inglaterra, sino también en Aquitania, ¿no? Fijaros que cuando la mayoría de las mujeres de la época se retiraban a esa vida, ¿no? Como habíamos comentado, esa vida religiosa, ella siguió viajando, negociando, es decir, siguió siendo la columna principal, ¿no? La columna vertebral, podemos decirlo, ¿no? De esa dinastía plantellara, de ese imperio angevino que se había formado, que era realmente pues, un territorio de control enorme, como hemos dicho, ¿no? En cuanto a su legado, bueno, pues ¿qué podemos decir? Una persona que había sido reina por 2 veces, madre y abuela de reyes y reinas, de emperador, que había formado en su corte de Poitiers, ¿no? Que era, como hemos dicho, la capital de su ducado, ¿no? Un centro de cultura y de letras enorme, ¿no? También hemos comentado, ¿no? Esa leyenda negra de esos cronistas hostiles, ¿no? Que eran favorables a su primer marido, al rey francés. Pero Leonor ejerce un poder enorme, ¿no? Es decir, probablemente el principal problema y causa, ¿no? de estos cronistas, ¿no? Que muchas veces inventaron bulos contra ellas, era que había ejercido el poder que estaba solo destinado para hombres. Había ejercido el poder como duquesa, ¿no? de su Aquitania, y luego como reina consorte, pero que nunca se mantuvo, ¿no? en la sombra. Es decir, podemos hablar podemos hablar de un personaje rebelde, de un personaje que combinó la política, la maternidad, la cultura. Es decir, es un personaje realmente fascinante. Es decir, yo no paro de comentarlo, que es uno de mis personajes preferidos. Eso ya me imagino que lo habréis, lo habréis podido detectar, ¿no? Y fue una de las mujeres más influyentes de la Edad Media, sin ninguna duda, ¿no? Eh, Ella murió en 1204 a la edad de 82 años. Los 82 años era una edad enorme para la época, enorme, y más después de todo lo que había vivido, todo lo que había viajado, todo lo que había sufrido, ¿no? Esos 16 años de cautiverio. Murió en la abadía de Fontevraud, en Anjou, que era donde se había retirado ya en los últimos momentos, enferma, para descansar y para pues, recibir, ¿no? ese el final de su vida, ¿no? Curiosamente, se enterró en esa misma abadía, ¿no? En la misma abadía, que era digamos, el panteón de los reyes. ¿Por qué? Porque estaba también en aquella abadía, estaba enterrado también su marido Enrique II y su hijo Ricardo I. Ambos, bueno, Enrique II ya lo hemos comentado, pero Ricardo también falleció antes que Leonor, ¿no? Su hijo preferido. Y allí los tres están enterrados, ¿no? Fijaros, zona francesa, en Francia, en zona de Anjou, están enterrados, ¿no? Enrique II, ya hemos dicho que murió en 1189 mientras combatía en Francia, y Ricardo, pues lo mismo, ¿no? Había muerto en Chalus, ¿no? También en Francia, al parecer alcanzado durante un asedio, ¿no? Pues por algún objeto contundente, ¿no? Y también fue enterrado allí en la misma abadía, ¿no? Fíjate, los tres juntos en el mismo panteón familiar, ¿no? Y lo que quería un poco destacar es decir, claro, ya hemos visto todo ese imperio angevino que se fue formando, ¿no? Todo ese control de gran parte de Francia, y qué fue digamos, el desencadenante posterior. Bueno, pues 3 generaciones después, en base a esta semilla, ¿no? Que se había plantado, ¿no? en la zona francesa, pues desembocó en la Guerra de los 100 Años, ¿no? Ese es el que hasta ahora no había dicho, pero sí había dejado ver que todas estas herencias y todos estos terrenos de Francia dominados por el rey inglés, pues imaginaros
que iba a terminar en conflicto con el rey francés, como no debía ser de otra forma, ¿no? La Guerra de los 100 años, que duró 116, como ya sabemos, y que terminó nada más y nada menos que en 1453. Es decir, estamos hablando que él prácticamente acababa en los albores de una nueva era, ¿no? De la edad moderna. Fijaos el tema, guerra de los 100 años que finalmente se decantó por el rey, la victoria francesa, que tuvo, como hemos dicho, algunas repercusiones en Hispania también, ¿no? En esa península ibérica, ¿no? Con la guerra civil, ¿no? Donde cada uno de los bandos apoyó al rey inglés o al rey francés, con lo cual, bueno, todo se alargó un poco. Y poco más que añadir, ¿no? a la historia de esta mujer tan esplendorosa, ¿no? De Leonor de Aquitania. Es decir, pues un legado político que se extiende mucho más, ¿no? De su muerte, como hemos dicho, a principios del siglo XIII. Fue gran protagonista de su tiempo, una pieza clave, ¿no? en esa construcción de la Europa dinástica, que podemos decir, ¿no? Que marcaría los siglos siguientes. Y fijaros que desembocaría nada más y nada menos que en una guerra que duró más de 100 años. Creo que hasta aquí podemos finalizar aquí, ¿no? con esa explicación, ¿no? De este personaje como Leonor de Aquitania. Y nada, simplemente pues deciros que os esperamos en próximos episodios y nos vemos pronto. Hasta luego. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!